Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte con nuevas historias, nuevos testimonios aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de René León, un hombre que en medio de la oscuridad, la luz de Cristo brilló en su corazón. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. René León es oriundo de Chile, está casado desde hace 30 años con Silvia González y tienen una hija y un hijo, Florencia y Abdiel. Como familia han vivido duros momentos en el área salud. René sufrió COVID, quedando hospitalizado casi un mes, siendo entubado con riesgo vital. Y Dios también le entregó sanación. Vamos a conocer a René. Quédate en Identidad. Hoy vamos a conocer la respuesta junto al invitado de hoy, René León, y vamos a darle la cordial bienvenida aquí en Identidad. Adelante, René, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por compartir parte de tu historia. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Hola, qué gusto de poder conversar con ustedes. Mira, mi familia está bien, estamos bien todos, y es un placer poder contarles nuestra experiencia como familia para poder tomar fuerzas en la adversidad. Amén, totalmente. Muchas gracias. Nosotros felices de que las personas que están viendo, escuchando el programa en este momento sean testimonio vivo de lo que Dios hace en nuestra vida. Alguna vez me encontré una persona y me decía: "Ay, pero sí son verdad esas historias, sí son verdad". Porque tantas personas, tantos milagros que suceden cuando clamamos al Padre Celestial, es innegable su poder, su existencia y esa identidad que el Señor nos ha entregado. Y hoy vamos a ahondar un poquito más desde la vida de René. Cuéntanos en qué parte de Chile te encuentras, cómo se llama tu esposita, tus hijos, a qué se dedican. Bueno, queremos conocerles de cómo están actualmente. Nosotros vivimos en la comuna de Renca, nos dedicamos a la peluquería canina. De hecho, ahora yo estoy en un lapsus entre cliente y cliente, estoy conversando con ustedes. Mis hijos se llaman Abdiel y Florencia, tienen 25 y 23 años, y mi esposa se llama Silvia. Excelente, ahí está entonces, qué bendición. También el Señor nos permite gozar con nuestra familia y a partir de ciertas dificultades que pasaron, hoy son más unidos que nunca y ahí vamos a ahondar un poquito más al respecto. Pero nos vamos a ir un poquito más atrás, René, y yo quiero que tú me cuentes cómo tu familia conoció del Señor. Tu papito ahí, alguien le llegó con el mensaje de la Biblia, de la Iglesia Adventista. ¿Cómo fue que llegó el mensaje en tu familia, René? El mensaje llegó cuando mi papá tenía alrededor de 14 años, 14, 15 años, en las antiguas escuelas vocacionales. Mi papá estudiaba mueblería, ¿ya? Y es mueblista. Y su profesor, Juan Ovalle, que es conocido en nuestra iglesia porque tienen una familia musical ellos, ¿ya? La familia Ovalle es muy conocida en la iglesia y él le dio el mensaje. Él le dio el mensaje a esa edad y generó todo un movimiento porque la familia de mi papá es muy católica. De hecho, mi papá iba a entrar a ser cura. Tenía pensado ir al seminario. Era sacristán ahí en la iglesia donde se reunían en Curacaví. Entonces, para ellos fue un golpe fuerte. Mi papá entró al adventismo y se tuvo que ir de su casa y el tío Juan lo acogió y de ahí en adelante caminaron juntos toda su vida, hasta que el tío falleció hace un par de años, ¿ya? Pero mi papá, como adventista, ha trabajado mucho en la iglesia. Qué bendición que una semilla que se sembró en hace un tiempo atrás, hoy ya tenga frutos en ese sentido con tu familia, René, todos en la iglesia participando, tu hermana también allí con su familia y son regalos divinos. Y yo quiero que me cuentes porque estar en la iglesia, conocer del Señor, no nos hace
inmunes a la enfermedad, a la situación de dolencia o dificultad que pueda pasar. Vamos a ir a ese punto, pero antes yo quiero que me cuentes de una experiencia que te comentaron a ti, obviamente porque tú estabas muy pequeño, que te raptaron. Cuéntanos qué fue lo que sucedió y vamos con la situación. Eh, Claro, yo nací en la ciudad de Copiapó ajá, sí. en el año 1970. Entonces, en esos viajes que veníamos a Santiago, mi abuela, mis tías, quisieron llevarme a bautizar a la iglesia católica. Entonces me sacaron a pasear y se alcanzaron a dar cuenta mis papás hacia dónde iba y me fueron a buscar. Entonces, si no, me habrían bautizado también en la iglesia católica. ¿Ya? Ahí por eso le mencionaba un pequeño rapto, así, ir a pasear con ellos para poder bautizarme. Entiendo, es que igual también es la, entre comillas, preocupación, es una visión igual, o sea, se respeta igual muchísimo, se respeta muchísimo, pero ¿quiénes eran los papás? También, Claro. entonces, ¿quién está instruyendo al niño en su camino? Igual también me imagino, no sé si algún susto hubo allí, pero bueno, gracias al Señor, no pasó a mayores. Tú estás bien, gracias a Dios. Y bueno, vamos a la pregunta entonces que estábamos retomando de las adversidades, principalmente junto a tu esposita, ya pasó por 2 tumores. Cuéntanos qué fue lo que sucedió y bueno, cómo milagrosamente el Señor allí se manifestó en medio de la situación de salud. René. Claro, mira, Ángeles, como anciano de iglesia uno siempre enfrenta situaciones de terceras personas y uno los aconseja, los trata de llevar a buscar al Señor para poder pasar la dificultad, pero es diferente en cierta forma cuando el afectado es tu familia, es tu señora. Entonces partió todo con un dolor de rodilla. Nosotros íbamos por el dolor de rodilla al traumatólogo, pero cuando el traumatólogo revisó la pierna, se fijó que en la parte posterior del muslo de la pierna derecha, Silvia tenía una masa de aproximadamente el tamaño de una hoja de tamaño carta, 22 centímetros por 19 y pesaba, y era bastante grande. Entonces hubo que empezar a acelerar el proceso para poder operarla. Esto pasó en marzo del 2019. En marzo del 2019 comenzamos con todo este tema y, y se operó en el mismo mes. El señor abrió todas las puertas porque el cirujano que tenía que operar tenía ahora para abril, mayo, por ahí, pero tenían que hacerlo rápido. Y el señor vio la hora, se juntó el equipo médico y no tuvimos tiempo de espera. O sea, la cirugía salió, el señor se manifestó, pero maravillosamente en esta situación. Había tanta gente orando. La cirugía tenía programado durar 8 horas. Y en las 4 horas y media el médico sale. Obviamente yo me asusté porque un médico que salga a la mitad del tiempo programado es porque hubo algún problema. Uno tiende a pensar eso. Pero sin embargo, él iba con una noticia, iba contento. Me dice, ¿sabes qué? La cirugía salió impecable, sacamos el tumor completo, pesó 2,5 kilos, midió 22 por 19 centímetros, ¿ya? Y yo le digo, ¿centímetros? Sí, me dijo centímetros. Era así más o menos el tamaño. Mira, Wow. así, este es el tamaño. Él ponía las manos y el tumor estaba ahí. Era un tumor, es un tumor tan atípico que él documentó toda la cirugía, de cómo se sacó, todo, o sea, así a niveles de tener, me decía, como me dijo, mira, fue tan complejo, pero a la vez tan rápido, tuvimos que raspar el nervio ciático, ya, para poder sacar todo el tumor que había ahí, con el riesgo de que mi señora quedara con cojera o que pudiera perder la capacidad de caminar por el problema en la pierna. Pero como te digo yo, el Señor fue maravilloso, porque en 4 horas y media el tumor salió. Me dijo, dio a luz un niño de 2,5 kilos. Es que yo no me lo podía imaginar, es que era una masa tan grande. Y más maravilloso aún fue cuando después de las biopsias nos dicen que el tumor es benigno, que es posible que vuelva a aparecer,
pero cada vez que aparezca va a ser siempre benigno, nunca va a ser maligno. Así que nosotros dábamos gracias a Dios. Después de la recuperación, Silvia fue a la iglesia, entró caminando sin problema. Incluso te puedo decir que entró manejando. Ella manejó. Ella manejó y hizo su vida normal, pues. Hizo su vida normal, ¿ya? Y esto fue en marzo del 2019. Qué tremendo ver cómo Dios allí se manifestó, porque dices tú, llegó a la iglesia, fue manejando y es obra de Dios en la vida de sus hijos, misericordia también. Y cuéntanos Misericordia. entonces cómo fue esta segunda situación, cómo se enteraron, porque este fue un Bueno, poco más delicado. sí, mira, estábamos tan contentos porque el tumor había sido benigno y avanzamos y nosotros recién estábamos llegando a la iglesia de Porvenir, ¿ya? En el 2019 nos estábamos cambiando de iglesia. Entonces, súper contentos los hermanos, qué rico ver la hermana. Y vamos al control en abril, al control de cirugía, y le piden un examen bien técnico que se llama PET-CT, que es como un escáner, es una resonancia magnética, desde la punta del pelo hasta la punta del dedo del pie. Y ese examen acusó un tumor de 3,5 milímetros en el lóbulo frontal, aquí, a esta altura más o menos. Buscamos al neurocirujano. Nuevamente el Señor hizo maravillas porque las horas aparecieron de la nada. Coordinamos y entró a pabellón en el mes de octubre. ¿Ya? Fue en el mes de octubre, como 2 semanas o 3 semanas antes de esta convulsión social que ocurrió en el país el 19 de octubre. Entonces la operaron, cirugía programada para 10 horas, en 6 horas ya estaba lista, el médico sale y me dice, se alinearon los astros, dijo, y salió todo impecable. Sacamos todo el tumor y Silvia ya pasó a recuperación. Y después la biopsia y también resultó ser un tumor benigno que no tenía nada que ver con el otro, ¿ya? No había ramificaciones del tumor de la pierna. Este era un tumor, dice el médico, que estuvo ahí y lo pillamos, porque a lo mejor podría haber estado toda su vida con ese tumor y no se iba a dar cuenta. Lo importante de esto es que el Señor nuevamente se manifiesta. Sin mentir, Silvia sale de la clínica con la preocupación yo de quién la va a cuidar, ¿eh? Porque mis hijos estaban en clase. Y justo comienza todo este problema de la crisis. Yo trabajaba en ese tiempo en Telefónica y trabajaba en la torre, en el centro neurálgico de todas las manifestaciones. Entonces, el día 19 yo salí del trabajo, llegué muy tarde a la casa. El 20 llega una comunicación que dice que desde el día lunes todos comenzamos en teletrabajo, así que había que ir a retirar los computadores y yo pude cuidar la convalecencia de mi señora trabajando en mi casa, sin ningún problema, ¿ya? Controlándola porque como ella se sentía bien, quería hacer de todo. Entonces ahí controlando todas las situaciones. ¿Ya? Las señoras son medias porfiaditas en eso, ellas se sienten bien y vamos haciendo aseo, pero ella no podía agacharse, porque la cirugía significaba romper el cráneo, sacar un pedacito del cerebro, ¿ya? Sacar el tumor y después volver a pegar. Entonces ese pegamento no se podía agachar, entonces había que andar con sumo cuidado con ella, pero fíjate que una vez más, Silvia salió impecable, a los 15 días estaba trabajando y manejando. Yo veo ahí en su vida hasta este punto, pese a la adversidad, pese a la situación de salud muy grave, una tranquilidad, una confianza, una fe, esa paz que el mundo no da, esa paz que solo proviene del Salvador. Y es que cuando dejamos nuestra carga, esta mochila pesada, esta situación de salud particular, por ejemplo, que era muy delicada para su esposa, en las manos del Creador, confiados, Dios va a obrar de cualquier forma, de cualquier modo. Y en este caso que comentaba René, que justo pensando cómo cuidarla también después de su cirugía, post cirugía, y que justo, bueno, con este tema del estallido social, octubre de 2019, se diera el teletrabajo, esa opción de cuidarla también, son regalos del cielo.
que se van notando, la mano poderosa de Dios ahí manifestándose en la vida de René, en la vida de su esposa, en la vida de sus hijos. Llega la pandemia y a ustedes les toca muy fuerte, especialmente a ti, René. Cuéntanos qué fue lo que sucedió, porque estuviste 25 días, muy grave, muy, muy grave. Recordemos que muchísimas personas fallecieron por esta enfermedad. ¿Cómo fue en tu caso, René, el milagro que se realizó allí cuando tocaba nuevamente la enfermedad a la puerta de ustedes como familia? ¿Cómo empezaron entonces a soportar y a ser fortalecidos ante esto? Yo soy músico, a mí me gusta mucho la música. Y uno de mis cantantes favoritos es Steve Green. Y él tiene un tema que es muy lindo y en una de sus frases dice, en aflicción tú brillas más. Y sabes que esa frase a mí me quedó marcada, porque en mi inconsciencia, eh, yo entré el 31 de agosto del 2021 a la clínica, ya iba mal, iba muy mal. Ya mi señora me fue a dejar y bueno, yo llegué, me pusieron un respirador, porque eso, ahí yo estaba consciente todavía. Me pusieron un respirador, me pronaron, me pusieron de guatita, me pusieron corticoides, me hicieron todos los procedimientos indicados, pero dentro del mismo día tomaron la decisión de intubarme y yo estaba consciente en ese momento y me intubaron porque no, nada hacía efecto. O sea, el respirador que me pusieron, los corticoides, no lograban que yo pudiera respirar. Yo tenía una neumonía y la neumonía se agravó eh, literalmente en mis pulmones. Hoy día yo tengo todas esas imágenes guardadas. Mi hijo estudió tecnología médica y me veía las imágenes y me decía, papá, me dice, en tus pulmones había vidrio, no había ningún espacio para que tú pudieras respirar. Y ahí uno comienza ya a ver la mano de Dios en todo momento, porque mira, yo entré en un periodo con 2 vacunas, entré en un periodo de la clínica y en la clínica el único paciente con COVID grave era yo. Por lo tanto, tenía un equipo médico atendiéndome en forma exclusiva, ¿ya? Cuando yo autoricé que me intubaran, ellos no le avisaron a mi señora ni a mis hijos no sabían que yo estaba intubado. Porque yo pienso que el Señor también se manifiesta ahí porque si ellos hubieran sabido que yo estaba en esa situación, la sensación de espera habría sido muy distinta a la que ellos tenían. Entonces, a ti te intubaban, la probabilidad de sobrevida era de un 50 y 50. No había más chance. Y estuve 7 días intubado. Estuve 20 días en la unidad de cuidado intensivo, un día en la unidad de cuidado intermedio y como 3 días después ya en las salas de recuperación. Y yo soy un sobreviviente, yo puedo contar la historia. Yo puedo contar la historia y a mi mente se me dieron recuerdos que no, uno no se explica cómo el inconsciente funciona tan bien, ¿ya? Yo, en mi espera, yo me acuerdo mucho que como que escuchaba música y, y cantaban, y yo cuando salí de la casa, yo le decía a Silvia, me acompañaron los Heritage, Steve Green, la agrupación Raíces, que era donde yo cantaba. Todos esos cantos a mí me fortalecieron y yo creo que ayudaron a que pudiera salir del coma, porque te inducen el coma. Entonces yo estuve 8 días en coma inducido y volví bien, volví consciente. eh, el Señor se manifestó en que ya empecé a respirar mejor, eh, mis pulmones se recuperaron bien, ¿ya? Y como secuela, yo quedé con una traqueatitis por la intubación. Entonces hoy día yo me resfrío y quedo ronco al tiro, ¿ya? Y me costó como 3 meses volver a cantar porque no tenía la capacidad respiratoria.
pero hoy día yo canto, no sé si canto bien o mal, pero canto y doy la gloria a Dios por todo lo que hizo por mí en septiembre del año 2021. Amén. Yo entré muy mal y salí fortalecido. Amén. Me gustó Flaco, mucho pero fortalecido. Amén. Me gustó mucho lo que mencionaste al principio, mencionando allí a Steve Green de la canción, que en aflicción tú brillas más. Y es que es en los momentos de dolor, cuando pasamos por el fuego, es cuando nos pulimos y brillamos, cuando hay total oscuridad y está una sola estrella, hay más luz, la luna es mucho más brillante, mucho más fuerte en plena oscuridad. Entonces, cuando pasamos por ese fuego, estamos siendo pulidos, amoldados, brillando para Jesús, brillando para Él. Y bueno, yo quiero agradecerte, René, por tu tiempo, por la exposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, habernos contado parte de tu historia, del testimonio poderoso que vivieron como familia, con tu esposa, con esos 2 tumores, contigo por el COVID, y ver cómo el Señor sigue así, obrando, respondiendo ante esta familia maravillosa, misionera, cristiana, trabajando full en la iglesia también, entregando sus dones, sus talentos con sus hijos. También que Dios les bendiga poderosamente, y quiero invitarte para que dejes un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo, escuchando el programa, que les dirías en este momento, porque sin duda no sale uno igual después del fuego, después de la prueba. ¿Cómo han sido de testimonio también para la familia en general? René, para cerrar. Hay un antes y un después. Después tú sales y las prioridades cambian, totalmente, totalmente. Y uno de mis versículos favoritos está en Josué 24, ¿ya? Porque es lo que nosotros practicamos como familia, ¿ya? En Josué 24, cuando Josué ya empieza a exhortar al pueblo, ¿ya? Y en el versículo 14 les dice: ahora decídanse. Lo voy a parafrasear, ¿eh? Pero si lo quieren buscar está en Josué 24, 14. Ahora decídanse qué van a hacer. Él lo invita a seguir a Dios, a dejar a los dioses que tuvieron en el pasado, antes de entrar en la tierra prometida. Y la frase clave, ¿ya? La frase clave está en el versículo 15 al final. Después que le hace toda esta exhortación y le dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si vas a escoger a los dioses que adoraron tus padres o vas a adorar a Jehová. Y esa es una declaración que hoy día cobra mucha relevancia y que yo los invito a que ustedes la conversen con sus familias. Porque él dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy día yo les puedo decir que después del COVID, después de todas las enfermedades de los momentos difíciles que pasamos, mi familia decidió seguir a Jehová, y cada uno de nosotros trabaja en distintas áreas de la iglesia. Y hagan la prueba, hagan tratos con el Señor si quieren. Señor, ayúdame en esto, yo voy a trabajar en esto, y el Señor te va a responder. Pero ten en tu corazón siempre la intención de que tu familia sirva al Señor con todas sus fuerzas. En la adversidad que hoy vivimos, que muchas personas están pasando por problemas, ¿ya? Pero el Señor nos ofrece ayuda. No nos dice que no van a haber problemas, ¿ya? Hay un grupo que me gusta mucho también que se llama Ictus, y en uno de sus temas dice: Él nunca dijo que la vida sería fácil, hay batallas que ganar. Nosotros peleamos las batallas y salimos victoriosos solamente porque decidimos seguir al Señor con toda nuestra fuerza. Que el Señor les acompañe. Amén. Muchas gracias, René, por esa invitación final que nos motiva a estar tomados de la mano de Dios ante la adversidad, a dejar de un lado estos dioses que tenemos con la música, redes sociales, series, películas que nos alejan del Creador. Debemos adorar al Padre Celestial. Él nos está esperando para que alabemos, glorifiquemos su nombre y encontremos en nuestra vida la verdadera paz que el mundo nos da, la verdadera felicidad y el regocijo que nos entregan al estar en comunión
con el Señor. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.